Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres. Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia. Y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. G de Gabriel, Andrade 80. Para nosotros es una ocasión especial hoy porque estaremos celebrando el aniversario del nacimiento de un gran economista, Milton Friedman. Y para hacer este programa quiero reconocer el apoyo que me ha brindado la Friedman Foundation for Educational Choice. Es una institución norteamericana que patrocina y apoya la celebración del día de Milton Friedman. Ellos lo llaman el Friedman Legacy Day. Y como parte de estas actividades, pues me acompaña un eminente economista de la región zuliana, el profesor Néstor Suárez. Con él estaré hablando sobre la vida y obra de Milton Friedman. Saludos, Néstor, bienvenido. Muchas gracias de nuevo, Gabriel, por la invitación a este programa. Sobre todo porque el homenaje el cual tú has mencionado se le hace a un economista, quizás uno de los economistas más influyentes del siglo pasado, junto con John Maynard Keynes, por ejemplo. Hay quienes dicen que Friedman completó y demostró justamente los grandes errores que tuvo la teoría general del interés, el dinero y la ocupación, o sea, el desempleo, que fue la teoría keynesiana, ¿no? Que en un momento dado produjo el cambio totalmente de la ciencia económica. Yo tuve el privilegio, y esto lo quiero decir acá, y lo digo con mucho orgullo, de conocer a Milton Friedman. En el año 1976, cuando él pasaba a recoger su premio Nobel de Economía, fue en ese año, pasó por Londres, y él dictó varias conferencias en varias universidades, y dictó algunos seminarios, incluso se quedó un tiempo en Londres. Me tocó vivir una de sus quizás justamente propuestas que en ese momento fueron muy irreverentes, cuando él estaba justamente dejando un mensaje a los británicos que estaban atravesando una profunda crisis económica, una gran recesión, gran desempleo, una alta tasa de desempleo, y la economía venía de tres gobiernos laboristas juntos, ¿no? Y bueno, el gobierno se cayó, como en efecto pues él se los había dicho, pero Friedman produjo una si se quiere, una frase en ese momento, en el año 76 en Inglaterra, que causaron mucho impacto y que yo creo que a la larga dejaron ciertas ideas que sirvieron mucho para que Margaret Thatcher, que era discípula de Hayek, sin duda alguna tomara muchas de esas ideas. Y una fue cuando él le dijo a los británicos: tienen que devolver todo, desnacionalizar, desestatizar, tienen que buscar un equilibrio y una reducción del gasto público y al mismo tiempo una reducción del tamaño del Estado. Y yo creo que ese fue un mensaje aunado, pues, o sumado a la propuesta hayekiana la de Friedrich von Hayek, que contribuyó mucho. Y te voy a decir algo más. Friedman fue, junto con Hayek, quizás de los economistas que contribuyeron al cambio de grandes países, como por ejemplo China. Deng Xiaoping, por ejemplo, en China, sus dos principales invitados fueron Friedman y Hayek, cuando comenzaban las reformas económicas en la China. Y en Chile ocurrió lo mismo, ¿no? Cuando comienza el gobierno de Pinochet. Sí. Friedman fue el invitado también justamente de honor, porque algunos funcionarios del gobierno de Pinochet, muy brillantes, algunos de ellos por cierto economistas, fueron discípulos de él en la Universidad de Chicago, ¿no? Y posteriormente a ellos, incluso cuando ya estaba de salida el gobierno de Pinochet, que sin duda alguna produjo un cambio en lo económico importante en Chile,
Friedman de nuevo visitó Chile y tuvo, pues, siempre mantuvo un contacto con muchos de sus discípulos. Lo que quiero decir con esto en resumen es que Friedman fue uno de los más grandes e influyentes economistas de los últimos tiempos y uno de los más brillantes e inteligentes. Y fue muy constante hasta el punto que logró escribir durante 30 años algo para los Estados Unidos que nunca será olvidado, junto con Anna Schwartz, que fue la historia monetaria de las políticas monetarias pues, de los Estados Unidos históricamente, cómo fue el comportamiento histórico. Eso sirvió de base para que todos los estudios econométricos, cuantitativos y los modelos que de allí pues surgieron en cuanto a propuestas para corregir y contener la inflación, fuera muy útil, ¿no? Porque él allí dejó en esos documentos durante 30 años trabajando un volumen grandísimo que el Congreso incluso y la Reserva Federal lo han reconocido así. Y de hecho Friedman fue llamado por algunos presidentes siempre en materia monetaria, fue muy consultado porque fue uno de los más brillantes economistas y geniales economistas y expertos en materia monetaria. Ese fue su fortaleza. Por eso dicen que él completa a Keynes, porque Keynes en su teoría general solamente se ocupó del gasto y de la demanda, el gasto público. Pero lo que ocasionó posteriormente el gasto público y la demanda no lo completó Keynes. Viene a ser Friedman quien completa ese ciclo y propone pues la oferta monetaria justamente que debería mantener un equilibrio para reducir de alguna forma y para impedir que la inflación pues continuara avanzando, ¿no? Esa asociación con el gobierno de Pinochet para alguna gente le dio mala reputación. ¿Usted cree que es justo o no esa acusación que se le ha hecho? No, yo creo que en honor pues a quien fue Friedman fue yo diría que uno de los más grandes exponentes de la ciencia económica, más brillante, geniales, fue muy genial. Yo diría que justamente con Jarvis, que fue el otro, Friedman nació en California y estudió en Nueva York, pero influyó mucho, ¿no? Justamente en el ala conservadora, si se quiere, de lo que fue la orientación económica de los Estados Unidos. Y Friedman siempre fue un tipo no solo irreverente, fue muy consistente y fue un tipo con una constancia muy particular, muy especial. Él siempre defendió las ideas de que las reglamentaciones, los controles, el aumento desbordado del gasto público, las reglamentaciones, todo eso contribuía a ir corroyendo lo que era una de las cosas más importantes a su modo de ver, que era la libertad. Y al corroer y al disminuir o menguar la libertad individual, se minaba la prosperidad. Y justamente ahí estaba basada buena parte de su teoría que él defendió toda su vida. Y en Chile, él cuando lo llaman para que le dé asesoría, un grupo de economistas muy brillantes de ellos, bueno, algunos habían sido discípulos, algunos contribuyeron o colaboraron con el régimen de Pinochet, pero tenemos que aquí sacar del contexto de lo que significa una dictadura militar. Con esto vamos a decir, Maritain decía en los grados del saber, distinguir para entender, ¿no? En los grados del saber. Si no distinguimos, y para unir, si no distinguimos lo bueno de lo malo, o sea, las políticas económicas buenas de las políticas económicas malas, no vamos a poder unir. Y yo creo que eso fue lo que buscó Friedman, ¿no? Buscó poner de acuerdo, justamente, independientemente del régimen, en que había que producir un cambio en el sistema. Para él lo más importante era cambiar el sistema más que cambiar las personas o los funcionarios, ¿no? Y eso implicaba, pues, una receta en base a políticas económicas, políticas públicas, entre ellas que fortalecían primero la política monetaria, que era una de sus bases más fuertes, contener la inflación con la oferta monetaria, y en segundo lugar, pues, preservar los valores fundamentales de una sociedad libre. Él era en ese sentido muy, muy cercano a las ideas hayekianas, a las ideas del liberalismo clásico. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. G de Gabriel, Andrade 80.
Este programa se lo dedicamos a Milton Friedman y la celebración del otro aniversario de su nacimiento. Y bueno, agradecemos a la Friedman Foundation for Educational Choice porque está promoviendo la celebración del Friedman Legacy Day. Eso es un conjunto de actividades que en muchos países del mundo se están haciendo para celebrar y honrar la vida y obra de este gran economista. Y me ha venido acompañando el profesor Néstor Suárez, quien tuvo el inmenso placer de haber conocido en alguna ocasión a Milton Friedman. ¿Conversaste con él en aquella ocasión? Sí, cómo no. Sí. Estuve en 2 conferencias de él. Él dictó un ciclo de conferencias en Inglaterra, en Londres, y en varias universidades pues inglesas. Pero él era siempre que pasaba tenía la oportunidad por Londres, dictaba muchas conferencias y un seminario. Pero el año 76 en particular fue un año muy, muy especial porque fue su premio Nobel de Economía, ¿no? Y al mismo tiempo, Friedman fue muy vinculado a muchos profesores que justamente de la London School of Economics emigraron en un tiempo después, posteriormente a la Universidad de Chicago. Entre ellos Hayek, y Hayek que con él contribuyó pues, a formar y a construir lo que se llamó la Escuela Monetarista de Chicago. Eso es así. De hecho, en una de las escuelas del pensamiento económico que favorecen y son partidarias del libre mercado y que al mismo tiempo favorecen lo que es la orientación, la política monetaria para contener la inflación, son ellos dos, pues, los 2 pilares fundamentales. Friedman con su teoría de los precios y busca darle el equilibrio y explicar justamente por qué cuando se excedió con el gasto público a estimular la demanda, las teorías keynesianas, que era la que se puso de moda, esa frase de que ahora todos somos keynesianos, esa fue una frase de Nixon, Friedman. ¿no? Sí, esa fue una frase de Friedman, que en buena parte después la tomaron algunos presidentes. Pero creo que el Nixon fue el que la popularizó. Claro, ¿no? porque él decía en esos tiempos todos los presidentes norteamericanos, desde Roosevelt hacia acá, fueron cada vez más influenciados por las ideas keynesianas hasta finales de los años 70. No es sino hasta el 82 cuando Ronald Reagan llega a los Estados Unidos a la presidencia, cuando hay un frenazo, como dicen ahí, se detiene allí pues esa política de controles, de cada vez más gasto, al mismo tiempo, yo diría que hasta de ir destruyendo o desviándose al camino de la economía, de las libertades económicas y de la economía, llámala social de mercado, porque eso es lo que les gusta más ahora, sobre todo en este país, cuando uno habla del libre mercado. Hoy he escuchado un programa, casualidad, porque estaba en estos días el problema de Venezuela latente, y la gente, como hay una mentalidad anticapitalista, antimercado, anti todo lo que signifique, digamos, intervención gubernamental, porque es el Estado el que tiene que tener todo. Entonces no es fácil de un día para otro convencer a la gente. Entonces a veces uno tiene que suavizar el lenguaje. El lenguaje, ¿no? Sí. Por eso decía, es una forma de... Sí, pero bueno, yo creo que a la gente hay que hablarle claro, Néstor. No, hay que hablarle claro. Porque eso de recurrir a eufemismos... No, yo no estoy de acuerdo con ello, pero de alguna manera, a veces así como las autonomías regionales son un medio o deberían ser un medio para cambiar el sistema, a algunos les parecen que son extremadamente fuera de contexto, ¿no? Eso implica constituciones propias en cada región, para que cada región pues se dé un gobierno propio, normas propias, o sea, lo que se llama autonomía normativa, una constitución propia. Bueno, y me gustaría conocer un poco sobre cómo era el aspecto personal, el trato personal con Friedman. Friedman fue un genio. Mira, yo le doy gracias a Dios desde ese punto de vista, de mis años que estudié, que hacía mi posgrado en Inglaterra, de conocer a personajes, bueno, hoy están la mayoría de ellos muertos, no están vivos, pero algunos están vivos todavía, ¿no? Y uno de esos personajes fue Friedman, que estuvo siempre invitado allá. El otro personaje fue Hayek, que sin duda alguna, para mí uno de los más grandes también economistas del siglo que acaba de transcurrir, con el mismo Mises, que fue profesor de ellos. Hayek y Mises, de alguna manera, perdón, Hayek y Keynes eran rivales, ¿no? Sin duda alguna, y eran, si se quiere, contemporáneos prácticamente. Friedman fue mucho más joven todavía que ellos. Al principio no fue tan anti-keynesiano, pero
terminó siendo justamente uno de los mayores oponentes a las teorías keynesianas, a las políticas keynesianas. Claro. Y al final, con sus teorías y con sus libros, que dejó muchos libros importantísimos. Incluso hoy en día, un libro que hasta me lo he traído porque lo consideré importante en este homenaje. Hoy un tema, Friedman se adelantó a muchas cosas, fue un visionario. El tema de la educación, el tema de las drogas, por ejemplo. El tema de la educación fue para él un tema clave. Y el de la Friedman salud. Estaba a favor de la liberación de las drogas. Sí. Él planteó, junto con Thomas Sack, por cierto, que es un antipsiquiatra muy famoso, muy un famoso, hombre que hizo muchas críticas a la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría coercitiva. Claro. O sea, aquellos tratamientos que se colocan sin que el paciente dé su consentimiento. De su consentimiento, claro. Sí. Y entonces ellos produjeron un ensayo sobre la prohibición, favoreciendo el libre mercado, donde ellos decían que de alguna manera ya se había demostrado con la prohibición del licor en los Estados Unidos, que eso más bien generó pues mayores problemas, ¿no? Claro. Y él decía que había que liberar, había que explicarle a la gente que hacía daño, una sociedad libre, sí, la droga como hacía daño y todo, pero que había que dejar que la gente de alguna manera, no es que los que se quisieran hacer daño, sino que tomaran conciencia de ellos, pero que era la forma de evitar de que se produjeran carteles, monopolios. Claro. Para él la competencia era lo único que acababa con los monopolios, y el único monopolio que no terminaba de ser era el monopolio público, ¿no? El del Estado. Usted, además de ser profesor universitario economista, es político y ha sido candidato en alguna ocasión. ¿Usted tomaría pasos hacia la liberación de las drogas? Yo sí las tomaría. Yo soy partidario de que hay que, sin duda alguna, hay que en primer lugar promover un debate donde hay que explicarle a la población muy claro, no puede ser tampoco de un solo viaje, pues, sí, claro, pero comenzar una campaña en función de ir a dejar libre, pues, en buena parte ese mercado. Y eso va a contribuir a terminar con el problema de las mafias, los carteles, las drogas, los monopolios, los negocios, la corrupción. Es igual que cuando el Estado pone obstáculos, traba, controla más, regula más y tiene más policías fiscales o más de todo tipo. Eso es lo que produce más corrupción. Y justamente ese es uno de los temas, ¿no? Igual decía él en el parte de la educación. Él decía que la única forma de que la productividad mejorase, la eficiencia también, y el desempeño económico fuese evaluado como debía ser, y premiado y castigado a cuando no se cumplía a quienes lo dirigían, era justamente buscando pues la menor intervención posible en las políticas públicas, ¿no? Y en ese caso, liberar, digamos, el mercado, ir hacia una orientación de libertades económicas cada vez más importante. De hecho, hay un libro de él que es obligatorio leerlo, que se llama Libertad de Elegir. Fue un libro que lo escribió con Rose Friedman. Su esposa. Su esposa, sí, claro. Sí, es un libro clásico, porque además está escrito en un lenguaje accesible a las masas. Sí. Ronald Reagan decía en una frase, lo dijo, es una obra excelente, es un libro que todos los políticos, decía él, deberíamos leer, porque fue un libro realmente impresionante, donde él manifiesta pues toda su convicción de que de por qué el mundo estaba en peligro por la intervención gubernamental, y al mismo tiempo trató pues de enfocar este legado, dejárselo a los Estados Unidos, ¿no? Claro. Friedman fue un norteamericano realmente que quería mucho a los Estados Unidos. Sí, se dedicó mucho pues a contribuir a que mejorase la calidad de vida siempre en el país. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. G de Gabriel, Andrade80. Hoy conversamos sobre la vida y obra de Milton Friedman, y para ello agradecemos el apoyo que nos está ofreciendo la Friedman Foundation for Educational Choice. Y en este propósito pues me ha venido acompañando el profesor Néstor Suárez, que conoció personalmente en alguna ocasión a nuestro homenajeado de hoy, el economista Milton Friedman. Entremos en materia de teoría, Néstor. ¿Cómo podríamos resumir la teoría económica de Friedman? Mira, la teoría económica de Friedman, en buena parte, él trata de justificar que el equilibrio que promovía Keynes y los seguidores de Keynes, el equilibrio general, porque ellos utilizaron
la teoría general como prácticamente como para cambiar totalmente la ciencia económica. De hecho, Keynes, de alguna forma, y esto sin dejar de decir y respetar pues lo genio que fue, pues fue un gran economista, fue un liberal inicialmente, un clásico, que de alguna manera, no siendo socialista, contribuyó al advenimiento del socialismo por ser, y ahí fue lo amoral y lo poco ético, cuando con una frase muy lapidaria que él dijo que había que intervenir en ese momento y que había que gastar, no importaba si no se estaba haciendo nada ni produciendo nada. Es como las misiones. Yo creo que ahí nacieron las misiones. Aquella frase famosa, sí, tú me dirás si es original o no, de crear un hueco para taparlo. Eso lo dijo Friedman, lo dijo Keynes, de verdad. Lo dijo Keynes, sí. Pero sí es de verdad, no es una leyenda. No, totalmente. Y no solo eso, dijo, si había que darle un salario a una persona, no importaba, aunque para que abriera un hueco y tapara un hueco, porque que se le diera para que tuviera algo con que sobrevivir. Y dijo, y tenemos que hacerlo ahora porque en el largo plazo estaremos muertos. Tenemos que hacerlo en el corto plazo, porque en el largo plazo estaremos muertos. Bueno, hoy él está muerto, que es el largo plazo. Nosotros estamos vivos, ¿no? Y estamos padeciendo buena parte de esa influencia de sus teorías, ¿no? Que han hecho daño. No es sino hasta los años, yo diría finales de los 70, mediados de los 70, cuando la teoría keynesiana entra en crisis en el mundo con el aumento de los precios, el aumento de los precios del petróleo, la primera crisis energética que se produce, que demuestra pues que justamente el estímulo a la demanda en excesivo, como él lo decía, el gasto público, en lugar de contribuir a buscar el equilibrio en la economía, que en aquel momento era lo que él lo planteaba, más bien contribuía a desequilibrarla, porque a lo que la demanda era mayor que la oferta, es decir, cuando había más dinero que bienes y servicios, sin duda alguna los precios aumentaban, el incremento general de precios en general subía, y eso era una nueva cosa, un nuevo elemento o enfermedad desde el punto de vista económico que surgía o que nacía en ese momento, que se llama inflación. Y justamente Friedman ahí es donde completa, o yo diría termina de demoler la teoría keynesiana, y comienza a escribir su gran obra sobre la historia monetaria de los Estados Unidos durante 30 años, para ir dejando, ese fue uno de los mayores legados que él dejó, porque a partir de allí la mayor cantidad de economistas, la Reserva Federal, los secretarios incluso del Tesoro de los Estados Unidos, los que tienen que ver con la política económica, eso es una de las guías fundamentales, ¿no? Donde está en la ecuación de M2, que es la liquidez o el dinero, el circulante que anda, que había que tener pues un cierto, vamos a decir, control sobre esa masa monetaria, ¿no? Y cuando se emitía dinero inorgánico, papel fiduciario sin respaldo alguno, eso iba a, sin duda alguna, a estimular mucho más todavía la demanda, y en consecuencia, cuando la demanda se aumentaba mucho más que la producción, eso iba a contribuir a que la inflación fuese mayor. Pero el problema era justamente que además de inflación, también había desempleo. Entonces había estancamiento con inflación, y porque es el desempleo es la característica de una recesión económica, pero adicional a esto había inflación, la estanflación, como lo llamó Friedman también. Ese era uno de los problemas que había que corregir, y Friedman se dedicó a ello justamente buscando que las políticas monetarias apuntaran a corregir el tema de la inflación. Pero no era un laissez-faire total. No, en absoluto. Friedman, a pesar de ser, Friedman trató de construir un nuevo liberalismo económico. Friedman fue no tan, vamos a decir, radical en algunas ideas liberales como lo fue Mises, por ejemplo, ¿no? Friedman, hubo cosas en las que, no es que coincidió totalmente con Keynes, donde compartía al principio la teoría keynesiana. Lo que ocurre es que es lógico, con el tiempo las políticas keynesianas terminan fracasando y demostrando que simplemente estaban equivocadas. Tuvimos que esperar muchos años, porque en ese momento, no te olvides, que lo que estaba tratando Keynes fue darle una solución a los gobernantes de turno, porque las economías estaban destruidas por las guerras, ¿no? Las fábricas destruidas, las maquinarias, todo, y por eso había generado un problema social que era el desempleo, una alta tasa de desempleo. Y ahí es donde él justamente, Keynes, obligado y presionado por esa situación que era real, ¿no? Él lo que se le ocurrió fue modificar la ecuación de la demanda agregada,
que la demanda agregada en economía es una ecuación que está compuesta por el consumo, la inversión, el gasto público y lo que es el balance comercial, del saldo comercial de exportaciones e importaciones. Entonces, en esa ecuación, Keynes se le ocurrió decir, bueno, hay que incrementar el gasto público. Modifica la ecuación. Al incrementar el gasto público, estimula porque decía la demanda es insuficiente, porque no está destruida todas las fábricas, instalaciones fabriles, y entonces no hay producción suficiente, hay que estimular, hay que dar dinero para que se reactive la economía. Es como una especie de misiones, ¿no? Si uno, pero el mundo está lleno de buenas intenciones, y a veces muchas buenas intenciones han traído resultados deplorables, es lo que decía y lo demuestra Friedman después para la economía. Por querer, como dicen, una cosa es igualdad de oportunidades y otra cosa es llegar pues con esas buenas intenciones, aunque hagan daño, a continuar con ellas, llevándolas hasta el final. Y ese es el problema de los socialistas, de los marxistas, sobre todo de las ideas colectivistas o de los que creen que intervencionista, que el Estado es el que tiene que encargarse y ocuparse de todo. Y Friedman fue un opuesto totalmente a la intervención gubernamental. Él decía que la intervención gubernamental había que limitarla muchísimo porque a la larga las penurias públicas, las penurias en su mayoría, en su gran parte, eran ocasionadas por las acciones del gobierno y que justamente había que evitar que porque los funcionarios en los cargos decía comenzaban pues a hacer lo que les diera la gana y de alguna manera se desviaban y iban minando las libertades, los valores y al mismo tiempo la prosperidad de la sociedad, y había que oponerse totalmente a ello, y eso fue uno de sus principales vamos a decir objetivos de su teoría económica. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade 80. Hoy conversamos sobre la vida y obra de Milton Friedman y para ello agradecemos el apoyo que nos ofrece la Friedman Foundation for Educational Choice, que está organizando pues una serie de actividades en todo el mundo a propósito de una jornada que ellos llaman el Friedman Legacy Day, el día del legado de Milton Friedman, y para eso pues me ha venido acompañando el profesor Néstor Suárez, que conoció personalmente a Friedman. ¿Friedman vino a Venezuela, Néstor? No. Friedman, hasta donde yo sé, nunca visitó Venezuela, no creo. Chile sí. Pero sí tuvo interés en América Latina por Chile. Sí, pues. Tuvo mucho interés, no solo en América Latina, Chile en América Latina, sino que Friedman fue, al igual que Hayek estuvo en Venezuela, fue de ese tipo de economistas, yo diría que además de ser un gran economista, un gran científico, fue como un gran misionero, ¿no? O sea, trató de impulsar, pues, y de difundir toda esa idea y de demostrar sobre todo que siempre cuando el gobierno era mucho mejor, eran más graves los fallos del gobierno, las fallas del gobierno, que las fallas del mercado. El mercado siempre podían haber algunas, pero se autocorregía, el mismo mercado se autocorregía, autorregulaba, mientras que el gobierno no, porque los funcionarios terminaban siendo corruptos, eran ineptos, los funcionarios son seres humanos, y cuando se les daba demasiado poder y tenían todo el control y a discreción, y además si no habían si no habían contención a ellos, por eso yo tengo una frase que no se la escuché a Friedman, se la escuché a Hayek, pero que yo creo que Friedman la compartía, sobre lo que son intervencionistas o socialistas practicantes e intervencionistas o socialistas no practicantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso venezolano, por eso decía, al mismo tiempo lo que mencionaba Friedman, que de buenas intenciones estaba preñada muchas veces la humanidad y de muchas personas, pero eran deplorables a veces esas de buenas intenciones los daños que traía una sociedad. Claro. Y cuando se practica algo que es malo, porque no lo contiene nadie, como ocurrió en Venezuela está pasando una de las crisis éticas, morales, económicas, de deterioro de todo, de la calidad de vida, en cuanto a los servicios públicos, en cuanto a la educación, en cuanto a todo. En Venezuela, y es lamentable, un país que pudiera estar como Suiza o como Alemania, como los países hoy
de emergentes de primer mundo, como Singapur, como Hong Kong, como Taiwán, como Corea del Sur, que en el tiempo pues y sin recursos han logrado pues realmente una prosperidad que es inmensa y que es visible, es tangible, es cuantificable y que sin duda alguna ya es reconocida en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué los venezolanos hemos permitido llegar hasta esto? ¿Por qué los venezolanos incluso se ha deteriorado hasta el prestigio, la imagen, hasta mal vistos en el exterior? Mira, yo en estos momentos estoy tratando hasta de sacar una visa para Gran Bretaña, habiendo estudiado allá, que no necesitamos visa, es una oportunidad nosotros. Y eso es un proceso, ¿no? Para conseguir una visa ahora para el Reino Unido, además de que aquí en Venezuela hay que pedirla en Bogotá, porque ya así todos han ido emigrando, todo se ha ido perdiendo. O sea que es una cosa realmente, cada vez pues el deterioro de la sociedad venezolana en todos los sentidos es visible, ¿no? ¿Qué habría dicho? Eso se debe justamente a la pérdida de muchos valores, a la acción de políticas públicas equivocadas, erradas, que han destruido esos valores en parte y que han destruido los diques de contención a todas cosas malas, ¿no?, que puedan ocurrir. Y eso hace que se practique todo, la magia negra, el vudú, lo que sea, todo lo que le pueda hacer daño a una economía, ¿no? En cambio, cuando no existe contención a eso, entonces, bueno, es difícil, ¿no? ¿Qué diría un friedmaniano sobre Chávez y su proyecto económico en los 15 años que gobernó? No, sin duda que diría que no solamente no estaba de acuerdo, sino que fue un grave error el haber llevado una sociedad que ya había, porque Venezuela, a pesar de todas sus fallas y de todos los problemas de la Cuarta República, había obtenido logros importantes, ¿no? En muchas áreas, en el área de educación, en área, incluso en el área misma de lo que significa el poder adquisitivo de nuestra moneda. Después del año Viernes Negro del 83 comienza la devaluación de nuestra moneda. Pero Venezuela tuvo como 2-3 periodos, por decirlo así, democráticos de la Cuarta República, que fueron, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Dejaron cosas muy importantes, ¿no? Que si tú comparas, y con muy pocos recursos, ¿no? Con muy pocos recursos. Y había disciplina fiscal y había disciplina monetaria. Y había, en el Congreso había contención, había como un equilibrio entre las fuerzas políticas. Cuando no hay equilibrio ni hay contención, imagínate en Chile, que se pudo, después que salió Pinochet de la concertación, lograr esto, se le ocurriese ahora, como pareciera que se le quiere ocurrir a la presidenta Bachelet, reformar todo para empezar a practicar el socialismo, que sería un grave error, ¿no? Practicar un mayor intervencionismo o buscar pues por resolver problemas que ella considera que debe ser del Estado totalmente, cuando Chile pues es un país que hoy es un país de primer mundo, que avanzó, quizás el de mayor avance en América Latina, sería pues digamos involucionar o hacerlo retroceder. Dios quiera, y la sociedad chilena, que tiene antígenos, está vacunada por muchas cosas. Bueno, por toda esta influencia de Friedman también, influencia de Friedman en parte, y de lo que ha sido una economía social de mercado, porque ahí influyó mucho Erhard, que fue el del milagro económico alemán, ¿no? Él estuvo de visita en Chile, invitado por la democracia cristiana chilena en el año, si mal no recuerdo, el año 66, 67, lo invitaron la primera vez, y contribuyó mucho, ¿no?, en ello. Hoy de hecho en Europa el país de mayor fortaleza económica es Alemania, ¿no? Y tiene una economía social de mercado, ¿no? Claro. Dirigida por cierto, por la Angela Merkel, que es demócrata cristiana. Es un ala pues dentro de lo que es en Alemania importante, de los partidarios y de lo que son de la zona de la Bavaria también, del sur de Alemania, que son los que promueven más e impulsan más la economía social de mercado. Bueno, Néstor, muy agradecido por haber venido y haber compartido esas experiencias sobre la vida y obra de Milton Friedman. Y quiero reiterar mi agradecimiento a la Friedman Foundation for Educational Choice, que nos apoyó en la celebración del Friedman Legacy Day. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que forma parte del sistema integrado de medios de la Universidad del Zulia, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción, y mi Twitter es @gandrade80.